Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos. El presidente Noboa le pone la vara alta al consorcio adjudicado para operar el campo Sacha. Si no desembolsa la prima de $1.500 millones hasta el 11 de marzo, no hay firma del contrato. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y hoy el gobierno sustentó la decisión de delegar la operación de este campo, la joya de la corona. Ya les damos detalles, empezamos con el invierno destructor. Al menos 18 sectores de Guayaquil se inundaron en las últimas horas por las intensas lluvias. Según el INAMI, el Instituto de Meteorología e Hidrología, las condiciones climatológicas continuarán por lo menos hasta el 7 de marzo. Varios sectores de Guayaquil amanecieron así, completamente bajo el agua. En otros se observa cómo se forman cascadas naturales en las caídas de los cerros. Como estos, al menos 44 sectores de la urbe están considerados como zonas en riesgo de inundación, de los cuales 18 registraron mayor acumulación de aguas lluvias. Solo en Guayaquil, los días 4 y 5 de marzo acumularon más de 34 millones de metros cúbicos de agua. Esta cantidad podría llenar 6 estadios, modelo Alberto Spencer. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, febrero fue el tercer mes más lluvioso de los últimos 27 años en Guayaquil. Este récord se da por la presencia de 3 fenómenos que llegan a la zona costera del país. El primero es la Niña Modoki, variante del fenómeno de la Niña, que se caracteriza por tener condiciones más frías de lo normal. Este fenómeno se da en el Pacífico Central, mientras que en el Pacífico Oriental se registra un calentamiento anómalo. Este fenómeno ya se registró en el país en los años 2008, 2012 y 2017. El segundo es de la zona de convergencia intertropical, fenómeno que favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical. Y el tercer factor es la oscilación Made in Julian. Se ubica en los trópicos afectando la frecuencia e intensidad de lluvias. Cuando esta está activa, se intensifican las precipitaciones. Según la última alerta del INAMI, las lluvias continuarán de moderadas a fuertes hasta el viernes 7 de marzo a nivel nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en ciertas localidades del litoral, mientras las condiciones oceanográficas por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada INOCAR, se espera el mar agitado en la costa continental. Erika Vera, Teleamazonas. Y 12 comunidades aisladas, ríos desbordados, vías en mal estado, casas inundadas y pérdidas materiales se registran en Santa Elena tras la lluvia de esta madrugada. Esa es una de las provincias declaradas en emergencia. Durante la madrugada en Santa Elena, las precipitaciones aumentaban su intensidad y el temor de quienes con la lluvia lo pierden todo también. Esta es una de las provincias declaradas en emergencia tras la temporada invernal por el COE Nacional. La ruta del Espóndilus y sus comunidades son las más afectadas. Aproximadamente 12 comunidades aisladas, desbordes de represas, complicaciones en algunos ríos. La vía E15 a la altura de la comuna San José, a 10 minutos de Olón, en la carretera que conecta esta provincia con la provincia de Manabí. Un socavón preocupó a sus habitantes. De verdad vemos una necesidad muy fuerte porque estamos peligrando que la alcantarilla se nos vaya a salir. En Libertador Bolívar, la corriente del río se llevó consigo el puente que conecta a 2 barrios, mientras que a la altura de Cerro Alto, más de 1000 comuneros de los sectores Santa Rosa y El Morrillo están incomunicados, pues el río creció y representa un riesgo cruzarlo. Cuando está la correntada duro es peligroso. No es que esta correntada está arriba del puente. Ahorita estamos saliendo para traer algo que comer porque no tenemos. La zona productiva también se ve afectada por el desbordamiento de la represa Chiriquima, mientras que en la zona sur, la corriente de un río en la vía bajada de Chanduy arrastró un carro. De acuerdo al presidente del COE provincial, los gobiernos autónomos descentralizados ya han recibido sus asignaciones para atender las emergencias. Bueno, tengo entendido que los municipios han recibido sus recursos y también la prefectura ha recibido recursos de las asignaciones y con eso estamos enfrentando este temporal invernal. En los cantones La Libertad y Salinas, decenas de casas se inundaron lamentando pérdidas materiales. A 2 colchones nomás de que dormían los bebés, donde estaban los bebés, a eso es lo único que saqué, de ahí todo
todo se me dañó. Los peninsulares solicitan se atiendan sus necesidades, pues las lluvias continuarán, según el INAMI. En la provincia de Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas. Las lluvias ocasionan serias afectaciones en Manabí y Loja, ambas provincias declaradas en emergencia por el invierno. En Loja, 2 personas fallecieron por un deslave y en Manabí, el desbordamiento de ríos y quebradas dejaron vías inhabilitadas. Vías inundadas, otras con lodo y algunas cerradas completamente al paso vehicular. Así amaneció Manabí este miércoles. En Rocafuerte, con escobas, palas y hasta con maquinaria pesada se intentaba volver a la normalidad. Estamos ahorita en una emergencia tremenda, como nunca. Agua que como quiera se provoca, todito esto colapsa para acá. Calles anegadas eran la evidencia de la fuerte lluvia que soportó esta provincia. Las consecuencias, ríos desbordados y deslizamientos de tierra. En Charapotó, Sucre, un escenario similar. Estamos siendo bastante afectados por estos ríos debido a los volúmenes de agua que en este invierno hemos recibido. En Loja, en el sur del país, 15 de 16 cantones registran serias afectaciones. Pero estamos ahí activos, también estamos en Chaguarpamba y en los demás cantones en los cuales han habido estos temas relacionados a la etapa invernal. Celica es uno de los cantones más afectados. Ahí 2 personas murieron producto de un deslave. El problema del movimiento de masas acá por el mismo hecho de encontrarnos con suelos arcillosos que se sobresaturan con facilidad de agua y tienden a movilizarse es bastante grave. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ofreció ayuda en la zona. Ver las personas afectadas, conversar con ellas, escuchar necesidades, hablar con las autoridades y en función de eso tomar decisiones a nivel del gobierno nacional. Tanto Loja como Manabí constan en la lista de provincias declaradas en emergencia a propósito del temporal. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y 14 personas fallecidas dejan hasta ahora las fuertes lluvias en el país. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que 23 ríos se desbordaron en 5 provincias y otros 34 tienen tendencia a subir de nivel. Las fuertes lluvias de las últimas horas siguen complicando el panorama. En algunas zonas del país no ha parado de llover en 24 horas y las pérdidas económicas se cuentan ya por miles. Según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, 23 ríos se desbordaron. La mayoría están en las provincias de Los Ríos, Manabí y Guayas. La entidad agregó que hay otros 34 ríos con tendencia a subir de nivel. También en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Chimborazo. Del 1 de enero a la fecha, 14 personas han fallecido producto de la temporada de lluvia. Más de 76,000 han resultado afectadas. Se contabilizan 3,000 personas damnificadas y 87 viviendas completamente destruidas. 13 puentes están afectados y 3 destruidos. Hay 6 provincias en alerta roja y una declaratoria de desastre activada. En la provincia de El Oro es donde hasta el momento se encuentran más albergues habilitados a causa de las fuertes lluvias. Joana Ramos, Teleamazonas. Y el presidente Daniel Noboa anunció la condonación de deudas de hasta $10,000 en Ban Ecuador para los afectados por el invierno. El mandatario lo dijo durante su visita al Cantón Ventanas en la provincia de Los Ríos, provincia que se mantiene en alerta roja por los estragos del temporal. Las intensas lluvias en la provincia de Los Ríos dejan varias vías anegadas, cerca de 7,000 personas afectadas por los desbordamientos de varios ríos y más de 1,500 viviendas bajo el agua. Esta provincia se encuentra en el tercer lugar con alerta roja según la Secretaría de Gestión de Riesgos, pues al menos 8 de los 13 cantones se encuentran en peligro. Es por esto que el presidente Daniel Noboa ha realizado varias visitas a esta provincia. La última fue en el Cantón Ventanas, donde entregó títulos de propiedad, indemnizaciones de campo seguro para afectados en el Cantón Babahoyo, además de varios incentivos agrícolas para productores de los cantones Ventanas, Urdaneta y Pueblo Viejo. Este gobierno sí tiene el conocimiento agrícola y tiene la empatía para acompañar a las personas en los momentos más duros. En su intervención, Noboa también mencionó que en los próximos días anunciará el Plan Resurgir. Para que cada uno de ustedes tenga en un corto tiempo una ayuda muy importante
para reactivarse económicamente y para encaminarse hacia el progreso. Horas más tarde, Daniel Noboa, a través de su cuenta de X, expresó: he dispuesto la condonación de deudas de hasta $10.000 en Banecuador para quienes han sido afectados por el invierno en las provincias identificadas por la Secretaría de Riesgos. Sin dar más detalles, Noboa indicó que está trabajando en cada provincia. Hasta el cierre de este reportaje, se desconocen cuántas provincias y cuántas personas se verán beneficiadas de la condonación de deuda. Erika Vera, Teleamazonas. Y las fuertes lluvias en el subtrópico de Cotopaxi siguen dejando afectaciones, especialmente en el cantón La Maná, donde un brazo del río San Pablo se desbordó, inundando una escuela, varias viviendas y plantaciones de banano. El agua incluso cubrió un tramo de la vía E30 que conecta a los cantones de La Maná, en Cotopaxi, y Valencia, en la provincia de Los Ríos. De cumplir todos los requisitos del consorcio Sinopetrol, empezaría a operar el campo Sacha desde el 1 de junio. Autoridades del Ministerio de Energía y el nuevo gerente de Petroecuador realizaron una visita a este campo hoy. Esto es parte del campo Sacha, que se extiende a lo largo de 124 kilómetros cuadrados y se constituye como uno de los más antiguos, con 52 años, pero más productivos del país. Este campo, que actualmente tiene 42 plataformas, de las cuales se obtienen diariamente en promedio 77.000 barriles de petróleo, es decir, más del 15% del total de la producción nacional, empezaría a ser operado por el consorcio extranjero Sinopetrol a partir del 1 de junio. Esto si todos los requisitos se cumplen en los tiempos estimados. Así lo confirmó el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, durante un recorrido que realizó este jueves en el sitio. Tienen que ingresar los 1.500 millones de dólares para darse la firma. Una vez que se firme el contrato tiene que pasar a un registro en la parte de hidrocarburos y después se abre, como dice la ley, el artículo 31, se abre un compás de 60 días para hacer un proceso de transición operativa. Petroecuador seguirá siendo la operadora en esa fase de transición. Todo lo que se haga será cuenta de Petroecuador en ese momento. Una vez que se complete los 60 días de transición, empezará la operación, la fecha efectiva del contrato a correr, y de allí 20 años, como dice el contrato. Ferreira insiste en que la concesión del campo es necesaria por cuanto se requiere una fuerte inversión y recalca que las condiciones de negociación son beneficiosas para el país. Es decir, si evaluamos el proyecto hoy, trayendo todos los ingresos futuros a 20 años y todos los egresos futuros que vamos a hacer en 20 años, el Estado se tiene un BPN de 6.300 millones de dólares, considerando obviamente la prima que entró. Y la compañía tendrá un BPN de alrededor de 2.100 millones de dólares. Esto solamente evaluándolo a $62 el barril. Si el precio del petróleo incrementa, ¿verdad?, que ojalá pudiera pasar eso, el Estado va a ganar muchísimo más, siempre. Si el precio del petróleo llegara a bajar, ¿cierto?, a 50 o a $40 el barril, el Estado jamás va a tener pérdida, porque el Estado no ha colocado $1 en la inversión que se está necesitando en el campo. En el recorrido señaló que la inversión de Sinopetrol deberá llegar en los primeros 3 años para poder pasar de 77.000 a 100.000 barriles diarios. Ya la compañía tiene que mantener las operaciones del campo. Teníamos 2 tanques que son de tanques lavados, siempre era para meter en operación el uno del otro. Entonces esos son los tanques que requieren inversión. Requieren inversión, estamos trabajando en condiciones ya subestándar, como dirían los tiempos de seguridad, para cualquier rato puede haber un evento ambiental. Sin embargo, al consultarle por qué la empresa privada debe participar del total de la producción petrolera y no solo del excedente que empiece a producir, señaló que la prima de 1.500 millones de dólares que se entregará previo a la firma del contrato lo compensa. Eso compensa ese volumen y esa infraestructura. En esta visita además se conoció al nuevo gerente de Petroecuador, Roberto Concha, quien se desempeñó hasta hace poco como titular de Flopec. Dijo que buscan transparentar la información de esta adjudicación y además conseguir más inversión privada para inyectarla en el sector. Como Petroecuador ya estamos tomando
contacto con las personas, con los actores privados, nacionales e internacionales, que quieren invertir ya en el país, que están dispuestos a invertir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Quizás falta de voluntad o a veces una que otra puerta que no se ha abierto. Pero esta es una administración de puertas abiertas. El presidente quiere que venga la inversión. El país necesita esta inversión. Según las autoridades, desde 2017 la inversión en este campo solo ha llegado a 70 millones de dólares, lo que pone en riesgo una adecuada operación. Aunque las cifras demuestran que en los últimos 3 años se incrementó la producción en un 20%. Desde la provincia de Orellana, Belén Merizalde, Teleamazonas. Atención, sobre este tema, el presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció en una carta pública al país. En la misiva, el primer mandatario aclara que no firmará ningún contrato con el consorcio Sinopetrol si hasta las 21 horas del 11 de marzo no desembolsa la prima por 1.500 millones de dólares establecida en el acuerdo de adjudicación. Noboa también señaló que esta negociación se mantiene ya que las condiciones están a la altura de lo que los ecuatorianos merecen. Seguimos, se confirma la lista de los 3 nuevos jueces para la Corte Constitucional. La comisión calificadora presentó hoy a los ganadores del concurso, quienes deberán ser posesionados por la Asamblea en los próximos días. Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides serán los nuevos jueces de la Corte Constitucional, luego de que la comisión calificadora puso fin al proceso de renovación parcial del organismo. El titular de la comisión, Juan Emanuel Izquierdo, encabezó el evento en el que se presentó a los mejor puntuados del concurso. La doctora Salgado pertenece a la función ejecutiva, el doctor José Luis Terán pertenece a la función de la Asamblea Nacional y finalmente el doctor Benavides pertenece a la función de transparencia y control social. Ninguno de los comisionados recibió algún tipo de presión o influencia. Los 3 lograron calificaciones superiores a los 95 puntos y con ello, según los comisionados, se zanjaron las dudas sobre la exigencia y competitividad de este proceso. También tuvieron unas notas altamente competitivas en virtud de las exigencias de los méritos académicos. Se trata de 3 juristas que dicen estar comprometidos con mantener la imagen de una corte sobre la cual se han puesto grandes expectativas en los últimos meses. Claudia Salgado Levi es PhD en Derecho Internacional y ha trabajado en la empresa coordinadora de empresas públicas. Estamos para hacer que se respete la Constitución y para que también se respete la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. José Luis Terán Suárez es magíster en Derecho Constitucional y ha sido docente universitario. Y si hay algo que corregir, habrá que hacerlo en el camino, porque ustedes conocen que las decisiones tomadas por la Corte Constitucional también podrían ser objeto de una reconsideración, de una revisión, lógicamente con estándares muy altos. Y Jorge Benavides es experto en Derecho Constitucional, fue gerente de la EMCO y ha estado a cargo de la Escuela de Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Para tener una atención pronta en cuanto a las admisiones de las distintas causas que ingresan en la Corte. Creo que es prematuro plantear este momento algún tipo de modificación. Lo importante es que una vez que uno ingrese a la Corte Constitucional, adecuarse a los procedimientos, adecuarse al todo el andamiaje y al trabajo que viene desarrollando la Corte Constitucional. Los 3 deberán ser posesionados en la Asamblea Nacional, no obstante se espera que la Corte Constitucional se convoque a sesión para el sorteo de los 3 jueces que dejarán de serlo para ejecutar la renovación parcial de este organismo. Fausto Yepes, Teleamazonas. En su más reciente dictamen, la Corte Constitucional ordenó conformar una comisión para dar seguimiento en la política pública de seguridad. Esta deberá integrarse por ministerios, bloques legislativos, órganos judiciales y de transparencia. A decir del organismo, la idea es que se deje de depender de los estados de excepción como una medida para hacer frente a la crisis de seguridad. Pues, asegura la Corte, después de un año casi ininterrumpido de estado de excepción, aún no existen los mecanismos ordinarios necesarios para afrontar la grave escalada de violencia porque las diversas autoridades estatales no han cumplido con sus obligaciones. Es por esto que no solo ha pedido información a las entidades públicas del ramo, sino que la Corte Constitucional ha dispuesto la creación de una comisión interinstitucional conformada por la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior, de Defensa, de Inclusión Económica y Social, de Economía y Finanzas, el SNAI, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional,
así como un representante de cada bancada legislativa, un delegado de la presidencia de la Asamblea, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo. El organismo que, a decir de la Corte, en modo alguno excluye ni se superpone a la institucionalidad existente, tiene como objetivo la planificación y ejecución de actividades encaminadas a que, en el menor tiempo posible, se prescinda del uso del estado de excepción y se configuren mecanismos ordinarios para combatir el crimen organizado. Esta sesionará en las instalaciones de la Corte Constitucional cada 2 meses, según se ha dispuesto. La asistencia será obligatoria. El dictamen contó con el voto de la mayoría. 3 decidieron salvarlo al considerar, entre otros temas, que la creación de esta comisión genera incertidumbre sobre su naturaleza jurídica y crea más institucionalidad estatal que, sostienen, parece no ser la vía más eficaz. Carlos Acoto, Teleamazonas. ...36 urnas de 5 provincias se abrirán luego de que el Consejo Nacional Electoral aprobara 2 impugnaciones presentadas por ADN y Revolución Ciudadana. Las juntas electorales tienen 2 días de plazo para entregar resultados, aunque aún se pueden presentar recursos ante el contencioso electoral. Quedan 17 días para que, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, se proclamen los resultados de la primera vuelta, pero las impugnaciones lo retrasan. Este fin de semana, en sesiones virtuales, el Pleno aprobó la apertura de 36 urnas en 5 provincias, tras pedidos de ADN y Revolución Ciudadana. La primera fue presentada por Giovanna Ubidia, candidata en Pichincha a la Asamblea por el partido de gobierno, quien solicitó se revisen nuevamente 279 actas de esa dignidad, aunque se le aprobaron solo 15. Aquí una curul está en disputa. Se determina que 264 actas no recaen en las inconsistencias. Por otro lado, se determina que 15 actas del escrutinio no coinciden con el acta de conocimiento y resumen de resultados presentada por la organización política. Mientras tanto, en las provincias de Manabí, Tungurahua, Los Ríos y Esmeraldas, se abrirán 21 urnas de binomio presidencial por pedido de la lista 5, pese a que originalmente eran 52. Sin embargo, adjunta únicamente 34 actas de conocimiento público, de las cuales 2 se encuentran repetidas y 3 corresponden a otras dignidades. Así entonces, las juntas provinciales tendrán 2 días una vez que la resolución esté en firme para entregar resultados, y en Pichincha al menos se prevé cumplir con ello este jueves. El día de hoy, el Consejo Nacional Electoral procederá a solicitar las certificaciones tanto al Tribunal Contencioso como la certificación del Pleno del Consejo Nacional Electoral de que no existan recursos pendientes ante dicha resolución. Nosotros lo vemos prudente armar 5 mesas con cada delegado de organizaciones políticas que se acredite. Estamos por así proyectados a terminar en 3-4 horas. Una vez que aquello ocurra, el Pleno analizará nuevamente los informes y emitirá una resolución. Sin embargo, las organizaciones políticas aún podrían presentar un último recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. En total, el CNE ha conocido 8 impugnaciones y 4 objeciones a los resultados numéricos del 9 de febrero. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y a la nueva asamblea llegarán 20 legisladores con menos de 30 años de edad. Muchos tienen un título universitario, pero otros apenas han iniciado sus carreras. Para casi todos, este será su primer trabajo. Conozcamos quiénes son. La nueva asamblea desde el próximo 14 de mayo estará integrada por 151 legisladores y por primera vez tendrá entre sus curules el más alto porcentaje de jóvenes. Hay 20 nuevos legisladores que tienen menos de 30 años. Para muchos, este será su primer trabajo. Dominic Serrano será el más joven del Parlamento. Llega por ADN Pichincha con 19 años de edad. Antes de postularse a la asamblea, apenas había empezado sus estudios en Derecho y Gastronomía. De los 20 asambleístas jóvenes electos, 18 son de ADN y 2 de la Revolución Ciudadana, 13 son mujeres y 7 hombres. Por ejemplo, por ADN llegan Camila León, de 20 años, Elizabeth Vega, de 21, Camila Cueva, de 22. Le sigue con 24 años y también por ADN, Isaac Solano y Carolina Escobar. La Revolución Ciudadana tendrá a Cristina Jacome, de 25 años, mientras que ADN a Josebet Jaramillo y Natalie Farinango, esta última reelecta.
con 26 años de edad y por el partido de gobierno Anthony Becerra, Michelle Mancheno y María Paula Villacreces. En este grupo de jóvenes está también la exministra de Ambiente de Daniel Noboa, Sade Frichi, con 27 años, y con esa edad se reeligen Valentina Centeno y Jairen Noriega, esta última de la Revolución Ciudadana. Con 28 años obtuvieron una curul Kevin Gallardo, Mario Zambrano y Alejandro Lara. También a sus 29 años de edad llegan por primera vez a la Asamblea Rosa Torres y Christopher Jaramillo, todos estos últimos por el partido oficialista. En cuanto a su formación académica, de los 20, 14 tienen título, 10 de tercer nivel y 4 han alcanzado el cuarto nivel. Solo hay 6 que aún no se han graduado. La razón de que esta asamblea tenga más jóvenes se debe a que los partidos políticos con la última reforma al Código de la Democracia estaban obligados a incluir en sus listas al menos el 25% de jóvenes. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Seguimos, el feriado de Carnaval sumó un total de 73 millones de dólares en el país por concepto de gastos turísticos. Según el Ministerio del Ramo, Guaranda y Gualaquiza y Baños de Agua Santa fueron las ciudades más visitadas por los viajeros. Así es como se vieron varias ciudades del país durante estos 4 días de feriado de carnaval, completamente llenas. Las ciudades que más alta ocupación llegaron a tener son Guaranda en la provincia de Bolívar con el 89%, Gualaquiza en Morona, Santiago con el 83%, Baños de Agua Santa en Tungurahua con el 79%, en San Miguel de Bolívar con el 77% y Ambato con el 75%. El subsecretario de Competitividad del Ministerio de Turismo, Carlos Tapia, explica que este feriado deja un total de 73 millones de dólares por concepto de gasto turístico al país. Es decir, hubo más de 9 millones de dólares de gasto adicionales en este feriado turístico, lo que evidencia efectivamente que el turista nacional salió a recorrer su país, pero que también se dinamiza la economía de más de 29.000 prestadores de servicios turísticos formales y más de 600.000 personas que viven del turismo. Según reportes oficiales, durante estos días de asueto se registraron alrededor de 1.2 millones de viajes turísticos a escala nacional, lo que representa un crecimiento del 18% de desplazamientos en relación al año anterior. Pero el feriado también hizo que los viajeros elijan como destinos turísticos provincias costeras como Santa Elena y provincias de la Amazonía. La provincia del Napo tiene un 61% de ocupación turística, seguido de la provincia de Pastaza, Morona, Santiago, lo cual evidencia que el turismo también se dinamizó y se distribuyó a lo largo del país. El sector hotelero también califica estas cifras como positivas. Además que argumentan que gran parte de este balance se debe a la reducción del IVA del 15 al 8%, lo que les permitió llegar a cumplir casi la totalidad de la ocupación hotelera. Es un beneficio tributario positivo y eso hace que la gente salga a consumir más. Nosotros estamos muy de acuerdo en estos incentivos tributarios. Reduzca un impuesto para que exista mayor consumo y la economía se mueva más. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. 5 detenidos y el decomiso de más de $20.000 en efectivo, armas de fuego y una credencial policial dejó un operativo ejecutado en una ciudadela privada del cantón Daule, en Guayas. Allí, miembros de bandas delictivas alquilaban viviendas para refugiarse. Así fue el ingreso de más de 200 miembros del bloque de seguridad la madrugada de este miércoles hasta una de las etapas de la ciudadela privada Villa del Rey, ubicada en la parroquia La Aurora, perteneciente al cantón Daule. El objetivo de los uniformados fue allanar viviendas, donde información policial determinó habitarían miembros de bandas delictivas. Empezando, áreas de garita, áreas de administración, para evidenciar. La idea en firme de estos operativos es sacar del anonimato a aquellas personas que están subutilizando o mal utilizando algunos predios. En una de las casas allanadas se encontró a estos dos sujetos, uno de ellos con tatuajes de la Santa Muerte, deidad venerada por estructuras narcodelictivas. A ellos se les halló 4 explosivos, municiones de arma de fuego y candados utilizados en contenedores.
En otro domicilio, los uniformados detuvieron a este hombre proveniente de Colombia y quien estaría en el país hace poco más de un mes. A él se le encontró más de $16.000 en efectivo que no pudo justificar, al igual que mercadería sin documentación. Verificando el personal policial de migración, verificando cuál es su estatus en esta ciudad. En total, 5 sujetos fueron capturados, más de $20.000 en efectivo sin justificar incautado, al igual que dispositivos electrónicos que serán explotados por las unidades investigativas para dar con el paradero de más miembros de bandas delictivas. También durante las intervenciones se encontró esta credencial de un agente policial en servicio activo que actualmente está siendo investigado. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Un aprehendido de la tercera edad y el decomiso de 7 armas de fuego, explosivos y droga es el resultado de la intervención militar en la parroquia Puerto Bolívar y en el sector de Vía Limón en Machala, en el oro. Cerca de 200 efectivos de las Fuerzas Armadas allanaron una decena de viviendas. Según información militar, estos domicilios servían como guarida para líderes e integrantes de grupos de delincuencia organizada.